Continuando con la serie de exposiciones que se está realizando en el curso de Derecho Constitucional 3, Poder Ejecutivo, en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Huehuetenango, a cargo del doctor Luis Ernesto Cáceres Rodríguez. Pues me complace como integrante único desarrollar de forma individual lo que es la actividad de la administración, en este caso la actividad sancionadora y la intervención del Estado en la economía como primer punto. Así también se desarrolla en esta presentación el personal al servicio de las administraciones públicas. Seguidamente se tocará el tema del sacrificio del patrimonio, la expropiación forzosa. Y como último punto, las lesiones y el resarcimiento en el patrimonio de la administración. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué es la actividad de la administración sancionadora? La actividad de la administración sancionadora puede definirse como ese mecanismo de reacción que tiene el Estado al incumplimiento de las normas jurídicas por parte de los ciudadanos. En ese sentido, el derecho penal y el derecho sancionador administrativo son una manifestación del poder punitivo que tiene el Estado. Este tiene mucha semejanza con lo que es el derecho penal, puesto que en este se desarrolla a través de un procedimiento administrativo en el cual se impone una sanción administrativa al administrado, puesto que su conducta fue antijurídica, ya sea por una acción u omisión. La actividad administrativa sancionadora, como se indicó, tiene todo un sistema sancionador. En este caso, aplica el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de irretroactividad, salvo en materia administrativa cuando es retroactiva y si tales disposiciones favorecen al presunto infractor. Así también es aplicable el principio de culpabilidad o responsabilidad y también aplica el principio de proporcionalidad de la sanción y el principio de non bis in idem. Los derechos del presunto infractor. El presunto infractor tiene todos los derechos que le asisten en la Constitución Política de la República de Guatemala, como la presunción de inocencia, la audiencia y defensa, y también a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Para Hugo Calderón, la sanción son las normas que la administración impone a los particulares para el cumplimiento de su finalidad, que son de carácter imperativo, y cuando por cualquier razón son violadas estas normas, se incurre en lo que se denomina faltas administrativas. Para Rafael Godínez Bolaños, define la sanción administrativa o pena administrativa como el castigo que impone la administración estatal como facultad otorgada por la ley o por el reglamento cuando concluye un procedimiento administrativo punitivo que es tramitado por las faltas o contravenciones administrativas. El procedimiento sancionador puede ofrecer un procedimiento general y un simplificado. El procedimiento general, lo normal es, inicia con un acuerdo de inicio, el cual se notifica al interesado. Se le da un plazo razonable para formular alegaciones. Así también se pueden imponer medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, la posibilidad de una apertura de pruebas, de trámite de pruebas, y finalmente también se le da la posibilidad de notificarle esta resolución al interesado para presentar sus alegaciones y también pueda hacer uso de los recursos respectivos ante los órganos correspondientes dentro del plazo que le otorga la ley para realizarlo. ¿Qué clases de sanciones puede imponer la autoridad administrativa? Existen en la doctrina
La información sobre la privación de libertad, sin embargo, esto fue en el pasado. Actualmente las autoridades judiciales son las únicas encargadas de imponer la privación de libertad. La multa administrativa, que es una sanción típica de la administración administrativa, la cual consiste en una afectación pecuniaria a los interesados, y también el comiso o el decomiso, que es una pena accesoria a la multa cuando se desconoce el domicilio, el paradero de la persona, o simplemente se decomisa o se secuestran los bienes utilizados para cometer la infracción. La tendencia actual es en lo que lo decomisado de faltas administrativas, así como delitos, pasen a favor de propiedad del Estado. Así también surge una inhabilitación, puede surgir cuando se prohíbe al infractor de la sancionado el ejercicio de determinados derechos relacionados con la naturaleza de la falta. Por ejemplo, si una maquila no reúne las condiciones de seguridad e higiene, puede ser prohibida. Así también la pérdida o cargo público, si en caso la falta administrativa fue cometida por un funcionario público. Y también puede suceder como una sanción la clausura, que es el cierre definitivo del establecimiento comercial o industrial, y en este caso es una pena accesoria a la multa. En este caso pueden surgir los ejemplos de una barrotería sin patente de comercio o un bar donde no se realizan actividades lícitas. Así también puede surgir la pérdida de la personalidad jurídica. En el caso de que sea una persona jurídica, puede imponerse la sanción de cancelársele el reconocimiento legal, y también puede suceder que se pueda cancelar la inscripción en el registro correspondiente y dejar de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y por último, la advertencia al infractor a través de una amonestación, sea verbal o escrita. Las sanciones pueden ser ejecutadas voluntariamente por el ciudadano o en forma forzosa. En caso de que se niegue el particular a cumplir con su obligación derivada de un procedimiento sancionador, la administración puede ejecutar la sanción de forma directa a través de los tribunales jurisdiccionales, a través del procedimiento contencioso administrativo. Así también puede suceder el caso que la administración no tiene facultad coercitiva de imponer dicho pago a los particulares, por la cual debe acudir a la vía del tribunal de primera instancia para que dicte las medidas cautelares como embargos, intervenciones, embargos de cuentas, a efecto de que se inicie el juicio a través del juicio económico coactivo. Otra de las actividades de la administración pública se ve reflejada en la intervención del Estado en la economía. Principalmente los sistemas económicos que rigen el país o los países son el sistema capitalista, con una economía de mercado y escaso papel del Estado; un sistema socialista donde la planificación es central y el Estado toma decisiones importantes en la economía; y una economía mixta donde mercado y Estado interactúan. Las modalidades de intervención del Estado en la economía, de acuerdo a la doctrina, se dividen en dos. Estas son sistemas de intervención directiva, en las cuales el Estado cumple una administración ordenadora, una orientación en la política económica, y los instrumentos jurídicos de que se vale el Estado para esta finalidad de regulación, ordenación y promoción es la planificación económica y el fomento administrativo. Por otra parte, la intervención directa es cuando el Estado administra prestacionalmente ciertos servicios y toma un papel protagónico en las actividades económicas de dirección. Especialmente se convierte en un sujeto económico a través de las empresas estatales. En este caso, es importante que la intervención directa la puede realizar a través de una gestión pública directa, y puede ser también a través de una segunda modalidad, como es la función pública indirecta.
La directa es la que realiza a través de los órganos de administración centralizada, ministerios, direcciones generales, y la indirecta es cuando se ejecuta por terceros dicho servicio y bajo la dirección y fiscalización del Estado, como el caso de las concesiones. Ante los cambios que se dan a nivel mundial, especialmente por la globalización económica, los países principian a reordenar sus economías y se traslada a la iniciativa privada aquellas actividades que pueden desarrollar más eficientemente que el Estado. La privatización entonces es una orientación de la economía y el denominador común es lograr que las empresas estatales no sean tan dependientes de los subsidios y financiamiento del gobierno y que sean competitivas y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El proceso de privatización en Guatemala se vio reflejada en 1998 cuando se vendieron ciertos bienes que prestaban servicios públicos esenciales como la telefonía y la electrificación. Así también es importante mencionar que la Constitución Política de la República de Guatemala permite, en este caso, este proceso privatizador. La Constitución en el artículo 118 establece una serie de principios de justicia social y sobre todo de la economía nacional. Especialmente establece que el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. En ese sentido, este principio de subsidiariedad que establece el artículo 118 de la Constitución permite y viabiliza la política de privatización en Guatemala de las entidades descentralizadas del Estado y así también la ley de contrataciones del Estado, que es una base legal que permite la enajenación de los bienes del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas de Guatemala. El siguiente punto a tratar es el personal al servicio de las administraciones públicas. La administración puede contar con territorio, finanzas, organización, pero si no tiene el elemento personal o humano idóneo para desarrollar sus actividades, será disfuncional y corrupta. En este caso, los funcionarios públicos y la relación funcional comprende a esas personas que trabajan para el Estado en puestos de la administración pública y se le denomina servicio civil. Los funcionarios públicos son los que tienen un supuesto jerárquico superior en la administración del Estado, ya sea por elección o por nombramiento, y también existen los que ejecutan los trabajos, como son los burócratas, empleados o trabajadores públicos, que son también servidores públicos. Dentro de la regulación de la función pública en Guatemala se desarrolla a través, la doctrina desarrolla dos sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. Los sistemas abiertos son los que permiten el ingreso a la función pública a través de personal que es electo sin necesidad de conocimientos específicos. Se le da al modelo educativo general a los aspirantes que tienen los conocimientos suficientes para que puedan optar al cargo público. Así también, en contraposición del sistema cerrado, que es el que utiliza Guatemala, en donde es de carrera. Este sistema surge del prototipo del sistema francés de función pública. Se accede al servicio del Estado no para ocupar un determinado puesto de trabajo, sino para desempeñar un empleo concreto y de acuerdo a las características de dicho empleo, en atención específicamente a la capacidad para desarrollarlo y de su capacidad profesional. Es importante mencionar que la Constitución Política de la República de Guatemala dispone en el artículo 108 que las relaciones del Estado y las entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de leyes y disposiciones propias de cada entidad. En ese sentido, el servicio civil en Guatemala cumple un sistema cerrado
y se articula utilizando elementos propios de sistemas abiertos también. En el caso de los sistemas abiertos de función pública, el sistema guatemalteco incorpora la clasificación de puestos de trabajo y también denomina clases a las agrupaciones de funcionarios públicos con determinados elementos comunes. La Ley de Servicio Civil es la encargada de regular todos estos aspectos. Es a raíz de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 que se consagra a la propiedad privada como un derecho incuestionable del ser humano. Sin embargo, también sufre un sacrificio este derecho, el cual consiste en que será restringido en caso de existir una necesidad pública legalmente constatada y previo una justa indemnización. En esas características y en esa redacción se limita la propiedad privada desde ese entonces. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 también consagra este derecho, pero también esta limitante. En el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, es importante mencionar que en el artículo 39 consagra este derecho humano. Y también se establece la expropiación forzosa en caso de existir una causa de utilidad pública, un beneficio social y siempre respetando el derecho del expropiado que sufre la pérdida para recibir una indemnización equivalente al valor monetario de la cosa que es expropiada. Dentro de las características que tiene la expropiación, podemos establecer que se realiza de forma coactiva. Esto se realiza previa declaración de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, la cual es realizada por el Congreso de la República de Guatemala y mediante una indemnización se sufraga su valor al momento de llevarse a cabo. Dentro de los sujetos de la expropiación mencionamos al sujeto expropiante y al sujeto expropiado. Resulta interesante que dentro del sujeto expropiante no es únicamente las entidades del Estado, sino que también particulares. Y también lo es la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien tiene facultad para solicitar la expropiación de los bienes. Por otra parte, el sujeto expropiado comprende al titular del derecho o la cosa objeto de la expropiación. En ese sentido, es quien aparece con inscripción registral en el registro de la propiedad o también quien es el poseedor del bien inmueble objeto de expropiación. Así también es importante mencionar que dentro del objeto de la expropiación entran dentro de la expropiación todo lo que sea, toda clase de bienes estén o no en el comercio. Dentro de las causas de la expropiación son tres específicamente: utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobados. La expropiación está sujeta a un proceso o un procedimiento expropiatorio, el cual tiene ciertas reglas, las cuales se pueden resumir que tiene que ser un procedimiento escrito, previa indemnización de los bienes, así también la posibilidad que expropiante y expropiado lleguen a un acuerdo en la fase previa de las diligencias del procedimiento expropiatorio y también un contradictorio, específicamente en el tema del justiprecio del bien y en caso de ausencia de acuerdo, la intervención de peritos para designar dicho justiprecio. Y como otro también requisito o otro dentro del procedimiento es la necesidad de pago o consignación del monto del avalúo de la expropiación. Para determinar el justiprecio es importante, tomando en cuenta el principio de la indemnidad total y la valoración del bien, que este sea proporcional al perjuicio real cuyo daño se causa.
y esta indemnización al expropiado constituye un requisito previo de acuerdo a la Constitución Política de la República en el artículo 40 y el artículo 18 del decreto 529. La Constitución habla de un tema importante o un concepto importante que es el valor actual. El valor actual o justo precio son criterios o modalidades de valoración. Esto puede ser a través de un mutuo acuerdo previo, así también a partir de la petición formulada por el propietario. Dentro de los criterios para determinar el justiprecio, en caso de que no exista acuerdo, pueden declararse también la determinación a través de intervención de peritos que designen, ya sea de un tercer perito designados por gobernación. Por otra parte, el pago o la consumación de la expropiación, al momento de hacerse la consumación de este pago, se procede a lo que es la realización de la escritura traslativa de dominio. Sin embargo, existe una especialidad o existe en el caso de que en dos supuestos, cuando exista una vía de urgencia, en el caso de existir una guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz, se podrá ocupar el bien o propiedad sin previa indemnización, pero esta se va a realizar después de cesada la emergencia. Y el segundo es la cuestión de tierras ociosas. La Constitución establece que las tierras ociosas pueden expropiarse con el fin de garantizar la función social que cumple la propiedad privada. La Constitución en el artículo 40 establece que se debe hacer este pago, debe de realizarse, que no debe de exceder en un plazo de 10 años. Puede suceder el caso también de la revisión o la reversión. Esto consiste en el caso que el expropiado puede recuperar la cosa objeto de la expropiación cuando el expropiante no cumple la finalidad por cuya razón de ser se autorizó la expropiación. Esto consiste en restituir cada una de las partes que intervienen lo que hubieran recibido, tanto la indemnización que se hubiera recibido, así también como la devolución del bien inmueble objeto de expropiación por parte de la administración. Finalmente, como cuarto punto de esta presentación es la lesión y el resarcimiento en el patrimonio de la administración. Este tema es muy importante analizarlo toda vez de que el principio de legalidad y de responsabilidad patrimonial de los entes públicos son los dos grandes pilares y soportes estructurales del derecho administrativo. Existen decisiones de la administración que pueden afectar derechos e intereses e incluso estas decisiones pueden ser contrarias a derecho. En ese sentido, la administración asume las consecuencias lesivas que padezcan los ciudadanos por las decisiones o por hechos deliberados o involuntarios imputables a la administración. Esto para que la actuación administrativa y el daño y perjuicio ocasionado debe ser directo, efectivo y evaluable económicamente. Esto surge por el deber genérico de no perjudicar a los demás. En ese sentido, en el caso del ordenamiento jurídico guatemalteco, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 154, establece que los funcionarios son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ello. En ese sentido, la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo son responsabilidades civiles y responsabilidades penales, además de las responsabilidades políticas que pueden sufrir algunos funcionarios de gobierno de alta jerarquía, cuyos cargos son eminentemente cargos de confianza. En el caso de la indemnización y su valoración, el principio de reparación es importante, que esta indemnización debe ser integral para
el daño emergente, así también como el lucro cesante que se ocasionó de estas decisiones, el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia dejada de obtener, las indemnizaciones, sobre todo por causa de muerte o lesiones, siempre que quede probado y no se trate de una expectativa o de una ganancia que sea de dudosa obtención. El perjuicio para el cálculo de esta indemnización es importante que la cantidad sea en metálico y también que pueda ser una compensación en especie, entrega de bienes sustituidos por la administración cuando convengan a los intereses de los particulares. De esta manera damos por concluida la presentación de estas temáticas y le agradecemos la atención prestada a esta presentación. Muchas gracias.